Seguimos con el curso. Vamos a ver el módulo 2 y normalmente los módulos van a estar como divididos en parte 1 y parte 2. La parte 1 sería un poco más teórico y la parte 2 ya un poco las prácticas con el programa Recomander. El índice de este módulo, bueno, pues en primer lugar vamos a ver un poco de teoría, introducción a la estadística, pautas para la elección de una base de datos, que es muy importante, y los tipos de variables. Como podéis ver, son conceptos muy básicos. Y luego en la segunda parte vamos a ver cómo se importa una base de datos a Recomander, el etiquetado de variables y guardar la base de datos en formato R ya desde un punto de vista un poquito más práctico. Bueno, normalmente en estadística se parte de una población, ya puede ser la población de Gran Canaria, la población de Tenerife, la población de Canarias, la población de España, etc. Nosotros en la población contamos con lo que se llaman los parámetros, es decir, los valores poblacionales, como puede ser la media, imaginaros la media de la altura de los habitantes de Gran Canaria o de los habitantes de Tenerife, la desviación típica de la altura de todos los habitantes de Canarias, etc. Esos son datos de la población y por tanto se llaman parámetros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que analizar a toda la población es muy complicado por un tema de recursos y de tiempo. Entonces, ¿qué es desde un punto de vista estadístico lo correcto? Bueno, pues de esta población, mediante un muestreo, lo ideal es obtener una muestra representativa de esta población. ¿Un muestreo qué es? Pues bueno, pues es una técnica para la selección de una muestra representativa, esto es muy importante, de la población. Y entonces nosotros de esta muestra, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular lo que se llama la estadística descriptiva. Son números que resumen la información contenida en la muestra. Y a estos números que resumen esta información se llaman estadísticos. Recordar, en la población son parámetros y cuando hablamos de la muestra son estadísticos. Aquí tenemos también una media y una desviación típica. Y lo único, pues bueno, pues por cultura general, cuando hablamos de los datos de la población, se representan con letras del alfabeto griego, ¿vale? Mu, como puede ser para la media, o sigma para la desviación típica. Y si hablamos de estadísticos de la muestra, se representan con letras de nuestro alfabeto, X barra, una S para la desviación típica, etc. Bueno, entonces luego nosotros con las conclusiones que hemos obtenido de esta muestra, que es mucho más manejable, mucho más reducida que la población, pero recordad, lo importante es que sea representativa, es lo que calculamos lo que se llama la estadística inferencial, es decir, consiste en extrapolar los datos obtenidos en nuestra población a la muestra. Y esto es el concepto básico de la estadística. De esta forma es como funciona la estadística. Ya entramos un poquito más en profundidad. Podríamos decir que la estadística o la bioestadística en nuestro caso la podemos describir en dos ámbitos. La parte más sencilla, más fácil, o el primer paso sería describir y sintetizar, es decir, calcular índices estadísticos como puede ser la media, la desviación típica, el coeficiente de variación, los valores mínimos, máximos, etc. Y luego por una parte los métodos gráficos, es decir, representaciones gráficas que describen los datos de nuestra muestra, como puede ser un histograma, un diagrama de cajas y bigotes, un diagrama de barras, etc. Y esto es lo que se llama la bioestadística descriptiva. Por otra parte tenemos lo que se llama la bioestadística analítica, que pretende demostrar asociaciones entre las características observadas. Aquí, como hemos dicho antes, este segundo paso consiste en analizar e inferir. Es decir, vamos a realizar contrastes de hipótesis y vamos a construir intervalos de confianza. Que estas dos cosas ya nos dan un poquito de información sobre la población. Esta diapositiva también es muy importante de cara a cuando queramos elaborar un proyecto de investigación. Desde un punto de vista, desde el terreno teórico, lo primero que tenemos que hacer es formular una hipótesis, es decir, ¿qué es lo que queremos comprobar? ¿Cuál es nuestra hipótesis de trabajo? Y evidentemente esta hipótesis que nosotros queremos comprobar si es verdad, si es verdad o es mentira, tiene que ser contrastable frente a datos, es decir, esto que queremos demostrar, tenemos que tener datos los cuales nos van a permitir estudiar o analizar o investigar si es verdad, si es correcta o es incorrecta. Desde un punto de vista ya epidemiológico, tendríamos que elaborar un plan de investigación, es decir, pues a lo mejor criterios de inclusión, criterios de exclusión, quién es la población diana. También tenemos el diseño, es decir, la estrategia de recogida de datos, a lo mejor pues qué tipo de análisis vamos a estudiar, si vamos a hacer un ensayo clínico, un análisis prospectivo, retrospectivo, casos y controles, etc.
y luego ya por último sería la toma de los propios datos en sí. Entonces a partir de este momento es cuando entra en juego la bioestadística. Entraría en juego el tratamiento estadístico, es decir, el ajuste de modelos matemáticos, pues ya sean regresiones, sean test de Student, correlaciones, etc. Y como ya sabéis, en este punto están también los contrastes de hipótesis, donde vamos a obtener el famoso p-valor y un intervalo de confianza asociado, que esto es quizás lo más popular que se conoce de la estadística, el famoso p-valor. Entonces, en función de este p-valor o de estos intervalos de confianza, nosotros vamos a obtener unas conclusiones o una generalización de resultados que nos vuelve a llevar al punto de partida. Es decir, a través de estas conclusiones, lo ideal es que nosotros formulemos unas hipótesis nuevas y de esta forma entraríamos otra vez en el bucle de arriba. Entonces, bueno, este es un poco el bucle en el que consisten las etapas de la investigación científica. Vamos a ver a continuación ya los tipos de variables que tenemos en estadística. Bueno, pues por empezar vamos a hablar de las variables cualitativas. Entonces, son aquellas que expresan un atributo o una característica no numérica de los elementos, como puede ser, ejemplos pueden ser el género, hombre, mujer, nacionalidad, color de ojos, etc. Las podemos dividir en dos tipos. Por una parte, las nominales son aquellas que no se pueden ordenar, pues si hablamos por ejemplo de tipo de cáncer, color de ojos, etc. Y luego en estadística son muy conocidas aquellas que son dicotómicas o binarias. Es decir, son aquellas que únicamente pueden tomar dos posibilidades, sano, enfermo, hombre, mujer, etc. O luego tenemos las policotómicas, que son aquellas que ya toman más de dos posibilidades, pueden tener más de dos posibilidades, como puede ser el grupo sanguíneo. Y luego tenemos también aquellas variables que se denominan ordinales. Son aquellas variables no numéricas, pero que sí se pueden ordenar, como por ejemplo nivel de estudios, grado de satisfacción, grado de color, etc. Pues por ejemplo tenemos la escala EVA, que va de 0 a 10, donde el 10 indica máximo dolor y el 0 indica que no hay dolor. O muchas encuestas de satisfacción, donde podemos decir que 5 sería totalmente en desacuerdo, 4 en desacuerdo, 3 indiferente o neutro, 2 de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo. Seguro que os vienen en mente muchos sitios, como pueden ser en los aeropuertos, donde han puesto una serie de botoncitos de entre el color verde y rojo para que mostremos la satisfacción, bueno, pues cuando pasamos por las puertas de control o en los baños, etc. Pues eso sería variables ordinales. Por otra parte, tenemos las variables cuantitativas, que son aquellas que se pueden expresar de forma numérica, como puede ser la edad, el peso, número de hijos, número de operaciones, etc. Al igual que antes, también tenemos como dos tipos. Las discretas son aquellas que presentan un número limitado de valores, que suelen ser valores enteros, el 1, 2, 3, 4, donde no tiene sentido un valor intermedio entre dos consecutivos. Por ejemplo, si hablamos de números de hijos de una familia, podemos decir que hay 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero no decimos que tenemos 3 hijos y medio, 3,75, etc. O el número de intervenciones quirúrgicas, pues un paciente a lo mejor no ha tenido ninguna intervención, otro paciente puede que tenga una, otros 4, 5, etc. Pero no decimos 4 intervenciones y media. Y luego ya tenemos aquellas variables continuas, que son las que presentan un número ilimitado de valores, donde no son frecuentes las repeticiones. Es decir, es muy difícil a lo mejor que encontremos dos personas que pesan exactamente lo mismo. Que pesan exactamente lo mismo no me refiero a que pesen 80 kilos, sino que pesen 80 kilos, 5, 4, 7, 6, infinitos decimales. Entonces es muy difícil. A modo de resumen, tenemos aquellas variables cualitativas o categóricas, no numéricas, que teníamos dos tipos: nominales, no se pueden ordenar, y ordinales, donde sí se pueden ordenar. Y luego por otra parte las cuantitativas son numéricas, donde tenemos las discretas, como puede ser el número de hijos, o las continuas, como puede ser la presión arterial. Esto es importante porque en función del tipo de variable que tengamos, habrá que utilizar un test estadístico u otro para poder realizar los contrastes de hipótesis. Simplemente, a modo de introducción, porque esto formará parte de los módulos 5, 6 y 7, pues vamos a decir que cuando tenemos dos variables cualitativas, no numéricas, y las queremos comparar o queremos ver si hay una relación entre ellas, pues vamos a utilizar el test de chi cuadrado o el test exacto de Fisher. Cuando tenemos dos variables numéricas y queremos ver su relación entre ellas, vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman.
Y si tenemos una variable cuantitativa, como puede ser el peso, y una dicotómica, como puede ser el género, hombre o mujer, y queremos ver si los hombres y las mujeres tienen el mismo peso, pues vamos a utilizar la t-student. Vamos a comentar ahora unas sugerencias de cara a elaborar una base de datos, porque al fin y al cabo es lo más importante, tener una buena base de datos, porque si la base de datos está mal rellena, pues evidentemente las conclusiones que vamos a sacar no van a ser correctas. Entonces, las bases de datos se pueden realizar en multitud de formatos. Una hoja Excel, una hoja Cal de OpenOffice, incluso el Access de Microsoft Office, bueno, aunque esto ya a lo mejor lo utilizamos menos, el famoso SPSS, FilmMaker, etc. Pero lo importante no es el formato en que utilicemos, es el contenido. Es decir, lo importante es que la base de datos esté bien rellena. Yo a continuación voy a pasar a daros unas recomendaciones que pueden ser ya tanto pues, a lo mejor con el Excel, con el Cal, que es el equivalente al Excel de OpenOffice, SPSS, etc. Entonces, bueno, sobre todo con el Excel o el Cal de OpenOffice. Vamos a introducir los nombres de las filas, de las variables, perdón, en la primera fila. No vamos a utilizar dos filas. Sería estupendo si podemos utilizar nombres cortos, sin espacios y sin acentos. Y luego las variables que las vamos a introducir de forma numérica. Por ejemplo, género, que hemos dicho antes que era una variable cualitativa, nos va a dar un poco igual aunque no sea numérica, las vamos a introducir de forma numérica. Es decir, por ejemplo, al 0, aquellos que sean hombres les vamos a poner como 0 y aquellos que sean mujer les vamos a codificar con un 1. Fumar, imaginad que tenemos la variable fumar que sería ordinal en este caso. Pues vamos a poner el 0 con el no fumador, vamos a intentar poner el 0 con la categoría más leve, más buena por decirlo así, o menos mala. 1 es fumador y 2 fumador. Como podéis ver, vamos de mejor a peor. Por otra parte, tipos de cáncer donde no tenemos un orden, donde el orden no importa, nos va a dar un poco igual. Vemos que tenemos 0, empezando siempre por 0, cáncer de pulmón, el 1 cáncer de hígado, 2 cáncer de páncreas, etcétera. ¿Por qué lo ponemos de esta forma, de forma numérica? Por una sencilla razón. Fijaros de cuántas formas yo puedo escribir sí. Puedo escribir sí con mayúsculas con acento, mayúsculas sin acento, etc. Tengo 6 posibilidades de escribir 6. Que luego esto para los programas informáticos suele ser como 6 cosas distintas. Y la verdad es que en las bases de datos muchas veces nos encontramos con este tipo de situaciones. ¿Cómo se soluciona este problema? Pues por ejemplo poniendo 0 al no y 1 al sí. Y con esto solucionamos el problema. Aquellas variables que sean sí, no, como puede ser exitus, pues lo vamos a hacer de esta forma. 0, no, y aquellos que sí sean exitus les vamos a poner con un 1. Más cosas, los valores perdidos. Es muy difícil que una base de datos tenga todos los datos completos. Siempre hay algún paciente pues, que no se le ha hecho la analítica, entonces por lo tanto no tenemos esos valores. Siempre va a haber datos perdidos, o datos que se han cogido mal, erróneos, etcétera. Entonces, lo que yo recomiendo es que las celdas se dejen vacías. No pongamos no disponible, no se ha obtenido el dato, nada, vacío. La celda que se quede vacía. Otra alternativa que a lo mejor se suele hacer en el SPSS es definir un valor imposible para la variable en cuestión. Si hablamos de número de hijos, pues poner el número de 9.999. Aunque ya os digo, mi principal recomendación es dejar la celda vacía. También suele haber muchos problemas con las fechas. Nos tenemos que asegurar que vamos a poner todas las fechas en el mismo formato. Nosotros estamos acostumbrados a poner las fechas en formato de día, barra, mes, barra y año de 4 dígitos. Esto es importante porque normalmente a lo mejor con fechas de nacimiento podemos trabajar con fechas de nacimiento de 1980 o fechas de nacimiento posteriores al 2000, 2005, 2010. Entonces es importante que pongamos el año con 4 dígitos. También es importante que pongamos todos los datos en una única hoja. Es decir, si yo por ejemplo estoy tratando la variable fumador, quiero comparar a los fumadores con los no fumadores, lo que no vamos a hacer es poner en una hoja los grupos de fumadores y en otra hoja los grupos de no fumadores. Vamos a ponerlos todos en la misma hoja y lo único que vamos a hacer es crear una variable que sea fumar, donde pondremos un 0 a los que no fuman y un 1 a los que sí fuman. Y de esta forma tendremos todos los datos en una única hoja. También, esto cada día va teniendo más importancia. En la medida de lo posible, las bases de datos tienen que ser anonimizadas y disociadas.
Es decir, en la base de datos del servicio, bueno, pues vamos a poner un ID que simplemente va a ser un número secuencial, 1, 2, 3, etcétera, el número de historia clínica y poco más. Es decir, en la medida de lo posible vamos a intentar no poner pues nombres, teléfonos, direcciones, etcétera. Es decir, lo básico e imprescindible. Un ID, que es un número secuencial, y el número de historia clínica, y luego ya los datos clínicos del paciente. Cuando se envía la base de datos fuera del servicio, como puede ser cuando se envía el bioestadístico, se debe eliminar la columna de historia clínica, de tal forma que nadie sea capaz de identificar a ningún paciente. Si hay alguna duda respecto de algún dato, con la columna ID es suficiente. Yo le puedo decir al médico, doctor, el registro que tiene, que en el ID tiene el 5, no tiene la edad, no tiene el sexo, no tengo el peso, no tengo la altura. Entonces, el médico con el número 5 identifica su historia clínica y ya puede mirar el dato que falta. Entonces, recordar que esto cada vez está teniendo más importancia, que las bases de datos sean anonimizadas y disociadas. Bueno, por otra parte, esto también es muy importante, ¿no? Al fin y al cabo, cuando se crea una base de datos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es pensar para qué queremos esa base de datos. Es decir, cuáles van a ser nuestras hipótesis de trabajo. ¿Qué es lo que queremos demostrar? ¿Qué variables nos interesan para poder comprobar dichas hipótesis? Recordar la diapositiva que hemos visto antes. Lo primero es la formulación de una hipótesis y las consecuencias contrastables empíricamente frente a estos datos. Es decir, ¿qué datos voy a necesitar para demostrar la hipótesis que yo quiero? Un error muy común es coger muchos datos, muchas variables, a lo mejor, por ejemplo, voy a ser un poco exagerado, 200 o 300 variables, que es muy difícil recogerlas, lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo por parte del médico, donde a lo mejor luego finalmente se van a utilizar simplemente 20 variables. Entonces, hemos trabajado para nada. También es verdad que las bases de datos, contra más grandes son más complejas y por lo tanto más difíciles de manejar y es previsible que haya más fallos. Esto es un ejemplo de una base de datos rellenada en Excel. Tenemos aquí el ID que hemos dicho, número secuencial. En primer lugar he puesto las variables numéricas a modo de ejemplo y las variables cualitativas, ya veis que están aquí codificadas con ceros y unos. Y luego ya les codificaremos si son hombre o mujer, que si tiene diabetes, no tiene diabetes, que si es exitus, no exitus, etc. Pero bueno, este es el vistazo general de una base de datos. Como hemos dicho, las variables cuantitativas están expresadas de forma numérica y las variables cualitativas también, aunque luego tengamos que etiquetarlas. También luego, por ejemplo, aquellas variables que son numéricas, como puede ser la edad, la podemos categorizar entre aquellos que pesan 60 kilos o menos y aquellos que pesan 60 kilos o 61 hasta el valor más alto. De esta forma tendremos una variable que sea de la numérica, que la podemos convertir a dicotómica. Aunque esto desde un punto de vista no es estadístico, no es muy recomendable, pero bueno, que sepamos cómo se hace. También luego vamos a calcular para practicar el índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos dividido entre la talla expresado en metros elevado al cuadrado. Entonces, luego lo que haremos será crear una variable que sea la talla en metros, porque en la base de datos la tenemos en centímetros, y para hacer el cociente y elevar la talla en metros, lo que vamos a hacer, elevar la talla, en metros al cuadrado, lo que vamos a hacer es pinchar la tecla Shift y esta tecla que tiene un sombrerito. Las vamos a pinchar a la vez y le vamos a pasar el 2. Aquellos que estéis con Mac, esta operación tendréis que hacerla como 2 veces. Tenéis que teclear Shift, el sombrerito, 2 veces y luego poner el 2. Esto es un pequeño truco para luego cuando hagamos con la base de datos. Entonces, bueno, hasta aquí finaliza esta parte teórica y luego el siguiente vídeo es esto mismo, pero desde la parte práctica. Muchas gracias y nos vemos con el programa RCommander.